bien, Jorge, todo? Sí, yo te escucho perfecto, Oscar. A los dos los escucho bien. Bueno, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Óptima, a toda la gente de Comodoro y Radatili que sigue el ciclo de charlas. Hoy uno nuevo, uno más, con dos amigos de Óptima y de la actividad deportiva de la zona. Nos toca el tema running, dos referentes, ¿sí?, de nuestra ciudad y de Radatili, Oscar San Juan y Jorge Mérida. Un abrazo muy grande, un saludo grande de parte nuestra. ¿Cómo están? Hola, buenas muy tardes, bien. ¿Cómo están? Bueno, agradecido sobre todo de tenerlos con ustedes, con nosotros, agradecerles el que se tomen un tiempito, sabemos de mucha actividad que tienen, aparte que ya están arrancando de nuevo, y se permita poder hacer esta charla, ahora la primera vez con dos participantes, ¿sí? Jorge, voy a empezar por vos, así no nos cruzamos. Generalmente iniciamos con un saludo y que la persona con la que vamos a charlar se presente un poquito, nos diga qué es lo que hace día a día, para aquel que no lo conoce y para aquel que lo conoce sepa cómo está haciéndolo ahora. Así que Jorge, arrancá con presentación. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mérida. Soy profe de educación física. Me recibí hace unos 17 años. Justamente cuando inicio el profesorado empiezo a correr mi camino en el atletismo. Ya son 20 años que llevo en esto. Y bueno, con el tiempo fui dejando mi parte de atleta. Fui incursionando como en dos ramas, una la que tiene que ver con la dirigencia deportiva y otra que es la que tiene que ver con volcar mi pasión y mi experiencia del atletismo en esto que es el running. En el año 2012 inicio un grupo de entrenamiento y bueno, la vida después me permitió conocerlo a Oscar y junto con Oscar y Vale conformamos este grupo de entrenamiento que tanto queremos y que tanta gente hemos guiado a lo largo de todos estos años. Bueno, muy bien, buenísimo. Algunos recuerdos de cuando corrías, tenemos todos los comodorenses y radatilenses, ¿no? Ahí te ha ido bastante bien. Jorge, gran atleta, dice Pablo Gómez, uno de sus ídolos, Jorge, en la época en que corría. Qué lindo, sí, la verdad que ha sido muchos años y siempre he tenido recuerdos muy gratos de la gente de mi ciudad, de Radatili, de Comodoro, mucha gente que me ha ayudado también, que me ha acompañado, realmente ha sido, muchas veces lo miro también con nostalgia, porque han sido momentos realmente muy, muy emotivos, muy, muy importantes para mí y a veces en el día a día por ahí cuesta justamente encontrar tanta gratificación. Pero bueno, no voy a hablar por Oscar, pero bueno, yo siento que de alguna forma él también puede sentirse identificado con eso. Cuando uno hace un deporte de mediano o alto rendimiento, cuando ese deporte es tu pasión, cuando independientemente si podés vivir o no del deporte, lo haces profesionalmente, te comprometés y das todo por un sueño, por un objetivo. Yo creo que mirándolo hacia atrás, yo hoy me siento realmente satisfecho, agradecido y bueno, parte de esto que hago en el día a día es volcar un poquito de eso en la gente que viene y que independientemente del nivel que tengan, no importa eso, a veces aparece esta diferencia, si running, atletismo, si sos corredor o trotador, yo creo que hay algo que supera todo eso y tiene que ver con esa, justamente con la capacidad de superación personal, de superar los propios límites, de ser cada día, estar más cerca de eso que nos planteamos o ese objetivo que tenemos. Bueno, Jorge, muchas gracias, muy, muy interesante lo que has dicho. Oscar San Juan, para aquellos que no lo conocen, ¿qué puede decir él mismo de él como presentación?
Te escuché poquito, Nico. Repítela porque no sé qué está pasando con esto. Ahora te escucho menos. Bueno, no hay problema. Que te presentes para la gente aquella que no te conoce, que no ha tenido la suerte de conocerte en estos unos cuantos años que ya llevas en Comodoro. Una presentación, qué es lo que has hecho Bien. desde que has llegado. Bueno, buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Yo llevo en Comodoro ya casi 7 años, haré en agosto. Soy también el equivalente a profe de educación física en Argentina, con algunas diferencias, pero también parecido, formado en atletismo durante muchos años. Empecé a correr con 10 años y no he parado hasta ahora, y pasando por distintas fases, ¿no? Desde una fase más formativa a una fase en la que entrenaba a cierto nivel o a alto nivel, podría decirse, como donde la gente o algunos atletas participaron en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, acumulando mucha experiencia vital con el atletismo. Y al venir a Argentina, bueno, tuve la suerte de conocer a Jorge aquí en Comodoro, y en un momento estupendo de explosión del running, enseguida tuvimos buen feeling y pensamos que podíamos trabajar juntos, y empecé a formar parte del Amanu Running Club. Y bueno, me parece que Jorge suponía en ese momento un referente nacional en el fondo, y fue una suerte para mí encontrarlo, ¿no? Porque creo que es fundamental empujar a las personas que representan a ciudades también como esta, que no tienen tanta repercusión nacional, pero que precisamente hay mucha gente muy valiosa que puede marcar la diferencia. Yo creo que Jorge un poco tuvo eso, ¿no? Cuando pudo en su momento ganar la Media Maratón de Buenos Aires, un evento tan masivo de running, que fue un gran escaparate para la ciudad, ¿no? Ratillo, Comoro, para la zona. Entonces, bueno, yo entré ahí con mi experiencia y lo que yo podía aportar, que tiene mucho que ver con lo formativo, que es al fin y al cabo lo que a mí más me gusta, ¿no? De hecho, pues eso, soy profesor y creo que esa es la característica fundamental, de tratar de orientar a la gente para que puedan tener una actividad física lo más saludable posible y con las herramientas que le pueda brindar para su desarrollo personal. Así que 7 años, y al poquito de llegar, a lo menos de 2 meses, ya arrancamos con los grupos aquí en el liceo, y progresivamente abrimos varios más. Después también vino Caleta Olivia, donde nos está saludando Pablo, y donde allí también llevo 5 años trabajando con un grupo, ¿no? Entonces, bueno, agradecido por eso, y poco más de decir de mí, que creo que es suficiente por ahora. Me parece que lo que me ha dado el país me presenta mucho más. Bueno, la verdad que los que tenemos la suerte de conocerlos a ambos, sabemos que estamos en compañía hoy de dos personas con un calibre humano para la gente que ya se empieza a expresar muy importante, y con una carga humana en la gente del running y del atletismo y de todas las pruebas, ¿no? Muy fuerte. Dice Pablo Gómez, Oscar, mi gran y querido entrenador. Elsa Castro, Oscar Sanjuana, excelente entrenador, gracias por tanto. Seguramente esto se va a dar durante toda la charla, las expresiones de cariño de la gente, ¿no? que tienen ustedes. Voy a hacer una pregunta a Jorge. ¿Podés explicarme qué es el running? ¿Me escuchan ahí? Porque se me cortó un poquito la comunicación. Se escucha medio cortadito, pero se escucha. Te repito, Jorge, para vos la pregunta, ¿qué es el running? ¿Podés explicarnos qué es el running así en general? Uy, se me da. Se quedó. Bueno, vamos con vos, Oscar. Bueno, yo te escucho bien, sí, parece que Jorge se quedó ahí cortado. Bien, el running me parece que es
un fenómeno de los últimos, te diría, 12 años más o menos, a partir del 2005, 2008, por ahí. Es una práctica deportiva masiva que entraña correr, ¿no? Y correr desde un punto de vista más social que el que le podíamos dar como característica al atletismo, que es algo más competitivo, podríamos decir, más planificado, Ahí creo que estoy, ¿no? con un compromiso un poco más a largo plazo. ¿Sí, Jorge? Jorge, se te ve congelado, pero se te escucha. Creo que es una práctica Hola. bastante masiva en los últimos años, que tiene que ver con eso, con una manera de hacer actividad física con un componente social muy grande, donde se comparten muchas experiencias muy nuevas también para muchísima gente que se incorpora, donde la permanencia o la edad promedio, podríamos decir, que suele ser gente adulta, con cierta estabilidad también, ¿no? Con cierto poder adquisitivo incluso, en la que se pueden contribuir a hacer viajes, experiencias en otros lugares. Bueno, no hay más que ver el año pasado, como hablamos antes de la media maratón de Buenos Aires, 22.000 personas, ¿no? En una carrera de calle, ¿no? Entonces, creo que el componente social es muy alto, social en cuanto a generar grupos de referencia y de identificación que hacen que la gente pues día a día de una manera distinta y que además en principio se asocia un poco a la salud. Por lo menos está asociado como en el imaginario a lo saludable, ¿no? Hago actividad física, hago deporte, voy a estar mejor, ¿no? Que es uno de los valores que se manejan en los últimos tiempos. Tal cual. Bueno, muy bien, ha quedado muy claro. Estamos esperando a ver si se puede reconectar Jorge, pero si no podemos ir avanzando, entonces vos decías, la diferencia con el atletismo ya la nombraste y la hiciste. No sé si querés profundizar en algo más en eso, si no... Sí, por matizar en eso, te diría que aparte el atletismo tiene disciplinas más variadas, ¿no? El running normalmente se centra en la parte del fondo del atletismo, o sea, en distancias de 5.000 para adelante. Eso es el universo que manejan los runners, ¿no? Ningún runner en general le va a gustar correr 1.000 metros exclusivamente. Te va a hablar de velocidad cuando es una prueba que no es de velocidad, 1.000 metros, ¿no? Pero bueno, el running tiene eso, que se centra en distancias del fondo del atletismo, incluso del ultrafondo, ¿no? Bien, muy bien. Jorge, ¿nos estás escuchando bien? Ahora te vemos. Ahí te escucho. Parece que puedes solucionar un poquito. No sé si estoy saliendo, porque tengo problemas con la conexión. Está saliendo. Algo se escucha. Les manda saludos a Jorge y a Oscar, Mario Alejandro Rodríguez. Valeria Olmos dice, excelente mi entrenador Oscar. Me enseña cada día a disfrutar el running de manera alegre y con mucho disfrute. Donde no hay sufrimiento, solo alegría. Bien. Hablamos entonces un poco de definición de running y qué diferencia hay con el atletismo convencional. Jorge, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna indumentaria recomendada o algún tipo de material con el que debe contar sí o sí el runner? No sé si nos escucha Jorge. Sí, parece que se quedó congelado de nuevo. Bueno, no hay problema. Seguimos con el... No pasa nada. Como siempre vas a tener que trabajar vos, ¿viste? Bueno.
¿Hay algún tipo de indumentaria exclusiva que tenga que tener algún tipo, está como reconectando? Sí. Eh, bueno, indumentaria, creo que la actividad física cómoda, eh, sí, como en todo, me parece que como en todas las actividades hay un tipo de indumentaria hacia donde se suele ir por estética. Últimamente los runners se ve, tú ves a una persona corriendo y sabes quién es runner y quién es un corredor ocasional o que ha salido ese día nada más. La indumentaria fluo que se vea creo que también es algo característico del running, o sea, hay que dejarse ver, ¿no? Hay algo de eso en ello. En cuanto a algo más específico, fundamental son las zapatillas. O sea, las zapatillas es un elemento fundamental en el que habría que invertir, puesto que es, digamos, el neumático del auto. Si eso no va bien, el resto probablemente no vaya muy bien. Tampoco hay que pasarse porque a veces las zapatillas son muy bonitas, pero no son las adecuadas o cuestan mucho para el rendimiento que le vamos a sacar. En fin, hay que valorar un poco eso, consultarlo también e ir teniendo experiencias, por supuesto. Y en cuanto al resto, pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? El material técnico en la actualidad es bastante adecuado, que te permite una buena transpirabilidad a la vez que mantiene la temperatura. Y bueno, en estos tiempos que corren, pues por supuesto, tapabocas de todo tipo. Creo que se pueden también investigar sobre eso. Bien. Jorge, ¿estás escuchando? No hay caso. No hay manera, qué lástima. Ahora yo lo voy poniendo, agregando y sacando. Ya está. Jorge, ¿escuchás? Ahí me escuchan, cambié de celular. Bien, bien, bien. Ah, buenísimo, ¿Cuánta menos mal. logística? Sí. ¿Cuánta logística? Bueno, estuvimos hablando un poquito de definición y de indumentaria, ¿sí? ¿Existe alguna nutrición adaptada para la actividad puntual o la nutrición deportiva convencional? ¿Se adapta la nutrición a los planes de entrenamiento? ¿Se adapta a la persona? Y porque el runner, digamos, a la condición física y demás, ustedes lo recomiendan. Sé que tienen nutricionistas entre sus alumnos, digamos, este, que nos conocemos en común, que tenemos en común. Este, eso para Jorge. Bien, lamentablemente no escuché recién lo que dijo Oscar, pero mi concepción del running es es un deporte, una adaptación deportiva en la que se conjugan dos aspectos que son fundamentales. Uno tiene que ver con la interacción social, con la relación del grupo, y la otra, el fin que se relaciona principalmente con la salud, sobre todo en nuestro grupo. En ese sentido, cuando uno de los pilares es la salud, la nutrición pasa a ser también un pilar fundamental, porque no es solamente el entrenar, es también el descansar, el cuidarse, el alimentarse adecuadamente. Entonces la nutrición adquiere un valor fundamental en ese sentido. No por ahí como lo puede ver un deportista de alto rendimiento quizás, pero sí es importante porque a un gente común quizás un día empieza caminando, después empieza a trotar, a correr y en 3 o 4 años está haciendo una prueba de ultramaratón. Entonces, indudablemente, los requerimientos que va a tener una persona, tanto en su fase preparatoria como en la misma competencia, necesitan del asesoramiento de un profesional que los guíe. Y bueno, después es también un poquito cómo va uno aprendiendo, cómo se va educando y cómo lo va uno adaptando. Pero indudablemente que es un pilar fundamental, como te decía antes, nutrición, entrenamiento, descanso, para cualquier runner que se tome esto con responsabilidad y con seriedad. Muy bien. Sí, medianamente responsable, digamos, debe tener en cuenta ese tipo de factores. Una pregunta
muy, muy recurrente, sé en algunos casos de si correr, cómo a veces se da acá, por ejemplo, se me ocurre en Comodoro o en Ratiri, por los horarios de la actividad, el running se da o muy temprano, sé que Oscar también tenía grupos al mediodía, pero hay creo que una gran mayoría de gente que sale de trabajar o salía de trabajar en lo que era nuestra vida social antes de la pandemia, después de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ¿sí? De las 20. ¿Cómo el tema de las comidas con eso? ¿Estarías corriendo siempre antes de cenar? Y no sabemos si merendado o no merendado. ¿Eso ustedes recomiendan siempre algún tipo de colaciones y esas cosas? No sé si lo hacen ustedes o tienen quien lo haga, ¿no? Pero supongo que tendrán. ¿Qué es mejor, Jorge, para Jorge? ¿Correr en ayuna después de comer? ¿Cuánto tiempo después de comer? Esto más por experiencia. Bueno, acá vamos a considerar un principio básico del entrenamiento, que es la individualidad de cada persona. Cada persona tiene, partiendo independientemente de los horarios que busquemos para entrenar, cada persona tiene un ciclo diferente. Hay personas a las que les cuesta muchísimo levantarse, hay otras que a la mañana se levantan y ya están activos. Hay personas que llegan las 9 de la noche y se duermen, y hay personas que llegan las 9, 10 de la noche y recién se empiezan a despertar. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se buscan horarios para entrenar que están relacionados o compatibilizados con la actividad laboral y a veces no terminan siendo los ideales para tu ritmo particular. Entonces yo me acuerdo en la época que entrenaba, a mí me encantó siempre entrenar 8, 8 y media de la mañana y después tipo 5 de la tarde. Me sentía incómodo entrenando después de las 6, 7 porque en mi caso, por ejemplo, no podía dormir bien después. O sea, si yo hacía algo activo tipo 7, 8 de la noche, por más que me sintiera bien en el momento, después me era muy difícil poder conciliar el sueño. Entonces, indudablemente el runner es una persona que esto es su pasión, su hobby, su actividad de esparcimiento, entonces sí o sí lo tiene que compatibilizar con su actividad laboral. Hay algunos que prefieren salir a correr antes de ir a trabajar y decir, bueno, salgo 6, 6 y media de la mañana y listo, ya está cumplido el entrenamiento. Y otros que al finalizar su jornada laboral entrenan. Según cada uno de ellos, hay que ir encontrándole la vuelta y en ese sentido, por ahí, no casarse con teorías o con cosas que hacen corredores famosos, porque vos vas a encontrar que hay corredores que te dicen que sin desayunar y sin comer nada, hacen su fondo de la mañana de 18 o 20 kilómetros. Entonces, por ahí atender a lo que es el cuerpo de cada uno, el ritmo de cada uno, ir probando también. No es lo mismo correr en ayunas 6, 7 kilómetros de trote suave que pretender en ayunas hacer una tirada de muchos kilómetros o que vamos a estar mucho tiempo haciendo la actividad física. Así que yo en ese sentido no creo en las recetas mágicas y sí creo en que cada persona hay que ir encontrándole entre el entrenador, entre el nutricionista, entre el médico, el combo que mejor se adapte a sus necesidades particulares, a su dinámica laboral, a su dinámica familiar, porque una colación no es lo mismo para alguien que estuvo todo el día en el trabajo y que viene directamente del trabajo a correr, a aquel que pudo llegar a las 16, 16:30 a su casa y tiene 3 horas hasta que lo vamos a ver nosotros. Entonces eso hay que adaptarlo, pero sí lo importante sería no llegar en un estado que ante un esfuerzo nos produzca un mareo o eventualmente un desmayo, ¿no? Bien, bien, súper claro. Sin fórmulas sin fórmulas preestablecidas, pero con conciencia y sobre todo consultando a los profesionales que pueden llegar a indicarnos cómo ir de la mejor manera. Oscar, ¿se puede practicar otros deportes haciendo running? Ahí justo Oscar quedó congelado. Ahora quedé congelado ya. No, ahí está. Si habla uno, se congela el otro. ¿Qué pasa? ¿Podemos practicar otros deportes estando en running?
¿Qué es esto del entrenamiento cruzado? Uy, no escucho nada. No se escucha. Ahí estamos. No escucho. Podemos, sí, Oscar, podemos practicar otros deportes. Decía que no había escuchado nada. Lo voy a poner ahí, mira. No escucho. Ahí está. ¿Puedo practicar otros deportes? Y si nos podés explicar qué es el entrenamiento cruzado. Ah, ya veo la pregunta. Claro, me parece que así va a ser más fácil la pregunta y dicen nuestro nombre. Creo que es más sencillo para que podamos, porque si no, con la conexión. ¿Puedo practicar otros deportes? ¿Y qué es el entrenamiento cruzado? Si hago running, pues Sí. yo te diría que sí. La clave está un poco en lo que ha dicho Jorge. La compatibilidad como actividad, por supuesto. O sea, creo que en los niveles en los que nos movemos y con el público que nos movemos, que estamos hablando de runners, no se trata de gente profesional, creo que compartir actividades puede ser una buena fórmula, primero para variar, para prevenir lesiones y para generar más adherencia en la práctica, porque no a todo el mundo le gusta correr todos los días o porque quizá tengan una bici en que aprovechar. Entonces, como práctica de otros deportes, es factible. Pero, como te digo, y ahondando en lo que decía Jorge, hay vida que tiene esa persona. Me parece que a veces lo que se pretende hacer es trasladar ciertas mejoras que se dan en el alto, estas mejoras que se intentan buscar en el rendimiento máximo de los deportistas, trasladarlos al hombre o a la mujer de a pie. Y eso creo que es un error porque las vidas son completamente diferentes, ¿no? Con esto de que hablaba del ayuno, entonces hay que ser cuidadosos con eso y tratar de tener estos mensajes un poco más centrados en la salud. Respecto al entrenamiento cruzado, bueno, el entrenamiento cruzado es poder entrenar hacia el objetivo que uno quiere utilizando distintas actividades físicas. Evidentemente, por la lógica científica del rendimiento, cuanto más específico sea tu entrenamiento, probablemente mejor vas a desempeñarte. Pero eso tiene unos límites en los soportes de las cargas. Las cargas entendidas como los estímulos que uno puede soportar, ¿no? Entonces, el entrenamiento cruzado nos sirve para quizás aumentar esa carga que a lo mejor una persona no por la condición X que tenga, con una actividad que sí se lo soporte. Veamos, por ejemplo, pues correr y hacer bici, ¿no? Personas que se están iniciando y que necesitan una musculatura mayor y paralelamente trabajar su sistema cardiovascular, pues la bici es una alternativa que puede hacer que esos estímulos que necesita sean mucho más llevables que si lo hiciera todos corriendo, ¿no? Te pongo la bici como nadar u otras actividades. Dentro de todo, como siempre, viendo las características de ese corredor o ese atleta en concreto, ¿no? Bien, bueno, ¿Se súper escuchó? claro. Sí, sí, se escuchó. Yo lo escuché por lo menos y en muy pocas partes se cortó, pero se entendió muy bien. Eh, Te pregunto porque en consulta de gabinete, por ahí, cuando hacemos la anamnesis, o sea, la primera consulta con la actividad de la persona y la entrevista, resulta ser que mucha gente hace, aparte de running, otro deporte o aparte del deporte, running. Entonces, hoy hay una multiplicidad de actividades en la gente, de mucha gente, que hace un montón de cosas a la vez. Y siempre creo que con conciencia está bastante bueno. Jorge, la próxima para Jorge. La pongo acá en el banner. Bueno, eh,
otra de las cosas con las Con que hay barbijo. un mito. Giran muchos mitos en torno a esto y uno tiene que buscar la naturalidad. O sea, uno puede pensar en respirar si está trotando muy, muy despacito. En la medida que uno empieza a tener una demanda mayor de oxígeno y aumenta la frecuencia ventilatoria, uno ya no puede pensar en eso y el aire tiene que entrar. Va a entrar por la nariz y va a entrar por la boca. Y es normal que así sea. No es un tema para preocuparse en el momento de correr. Sí puede ser en una actividad complementaria, si uno hace yoga y demás, porque los ejercicios de respiración sí pueden ayudarme a tranquilizarme, pueden ayudar a enfocarme, a visualizar un objetivo, pero en el momento específico del correr, por ahí hay otras cosas para estar más atentos que a esos. Ahora, sí es importante en el sentido de que me permite tener una valoración del nivel de mi esfuerzo. Eso sí, o sea, si yo como entrenador, una persona le digo, andá y trotá suave, tiene que ser un trote que me permita hablar con la persona que voy al lado. Si ya un nivel intermedio de actividad ya me permite hablar de manera entrecortada y una actividad que no me permite directamente hablar, estamos hablando de algo que está en un 85, 90 o arriba del 90% de mis posibilidades máximas. Entonces, es muy amplia esa pregunta. ¿Es importante? Sí, es importante como valoración de mi nivel de esfuerzo. Es importante en determinados momentos como para poder concentrarme, poder relajarme, poder visualizar. Ahora, no es algo que me tengo que estar enroscando continuamente, sí, porque voy trotando, sí, cuando doy el paso con derecha tengo que inspirar, con izquierda inspirar, o sea, en ese sentido, no. Bueno, muy bien. Oscar, ¿quería agregar algo más? Está súper conciso y... Bueno. Algo, Nico. Hay que sí, agregar algo más sobre la respiración. Si quisieras agregar algo, Oscar, al tema de la respiración. Agregar algo sobre la respiración. Bueno, creo que coincidimos bastante con el tema. Creo que también es una cuestión de encontrar el ritmo respiratorio. O sea, volvemos a lo mismo, a la capacidad individual. Hay personas que toman aire en 2 inspiraciones y sueltan en 2, otros que lo hacen en 3 y 3, la intensidad va a determinarlo y también los años de entrenamiento y la experiencia también, como la mayoría de las cosas, donde uno va a saber cómo regular un poco en las subidas, en las bajadas y las distintas intensidades. Lo que es común es ese patrón de saber que por encima de la capacidad, pues la intensidad es bastante alta y eso se lo decimos a todos nuestros participantes, ¿no? Y bueno, yo siempre te digo que por la boca entra y sale más que por la nariz. Y normalmente la demanda energética, o sea, la demanda respiratoria que uno tiene cuando va a moderada alta intensidad, pues necesita de un cambio. Al fin y al cabo, correr es una actividad que si bien es bastante natural, entre comillas, está asociada a escapar o perseguir, ¿no? Con lo cual hay unos elementos o unos componentes fisiológicos que se activan, que no se activan cuando estás tranquilo. Entonces, bueno, también hay que cambiar otras cosas y la respiración es una de ellas, ¿no? No vas a poder respirar por la nariz cuando estás en peligro, digamos. Vas a tomar por donde mejor entre y ahí sabemos que la boca entra y sale mucho mejor y vas. Si uno ve a cualquier atleta o ve a la mayoría de los atletas van a ver que es así. Y mucha gente cuando le cuentas esto enseguida mejora y se agita menos, sobre todo en el comienzo de la actividad. Bueno, muy bien. Jorge.
Bueno, acá estamos con todas preguntas, son bastante complejas de responder. Yo diría que es importante tener una persona capacitada que te guíe considerando tus características individuales, tu posibilidad de descansar, cómo te alimentás y demás. Indudablemente esa persona tiene que hacer un plan de entrenamiento y guiarte. Pero a veces la palabra plan me hace un poco de ruido en el runner de que sea algo demasiado estructurado a lo que te ates sí o sí. Entonces yo diría que hay que planificarlo, pero nosotros en nuestra zona tenemos una realidad que condiciona muchísimo lo que son los planes de entrenamiento, que es el clima. Ese es el primero. Después, a lo largo del año, obviamente no es lo mismo entrenar en verano, que por ahí tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, que ahora en invierno, que tenemos 2 o 3 meses donde las temperaturas oscilan entre los 4 y los 12 grados. Entonces, quizás esa planificación anual del entrenamiento, lo ideal es que vaya teniendo en cuenta las temporadas, el invierno, el otoño, el verano, la primavera, y en esa planificación obviamente tiene que haber un objetivo. O sea, hoy justamente en una de las cosas que nos encontramos saliendo de a poquito de esta cuarentena es que nos faltan esos objetivos que por ahí nos guiaban antes. Entonces, el objetivo era esta carrera y esta carrera. O tengo este viaje dentro de 4 meses o en 6 meses. Entonces, yo creo que el gran desafío hoy es encontrar esos nuevos objetivos que guíen nuestro entrenamiento, que podamos hacer una planificación flexible y flexible al clima y a las condiciones que se nos van presentando. Porque a veces la rigidez de una planificación y no adaptarla también nos puede llevar a sobreexigirnos, a no descansar cuando tenemos que descansar, o al revés, en momentos que por ahí podríamos hacer un poco más, no hacerlo. Entonces, sí creo que debe haber una guía de una persona capacitada. Esa persona, justamente por estar capacitada, tiene que dominar cuáles son los distintos principios del entrenamiento y en base a esos principios producir variedad en los entrenamientos, variedad en el tipo de estímulo que se hace, considerar la individualidad de cada persona y un montón de factores que hacen que sea un entrenamiento guiado, ordenado, coherente, que respete el sentido común y un montón de cosas que hacen que termine siendo un entrenamiento efectivo. Muy bien, súper claro. Jorge, me dieron ganas de entrenar con lo que escuché. Oscar mira con una cara media rara. ¿Qué quiere acotar Oscar? Bueno, algo que no te dije, que por ahí con respecto a las planificaciones, es que hay personas que el plan de entrenamiento les causa mucha ansiedad. Por eso te digo, una cosa es que el entrenador tenga en un papel o en su cabeza la planificación y es diferente por ahí que un alumno tenga lo que va a hacer a lo largo de todo el mes en un papel. En lo personal, yo me acuerdo cuando entraba a la pista, si yo sabía qué me tocaba ese día, ya me generaba una ansiedad y una presión antes de entrar en calor. Entonces, en ese sentido, yo prefería entrar en calor, hacer la técnica, la movilidad, las progresiones y que después me dijeran qué iba a hacer. Así que hay que verlo. Quizás hay otras personas que son más estructuradas, porque también entre nuestros alumnos hay personas más estructuradas que tienen que organizarse también con sus tiempos y por lo tanto necesitan una planificación justamente más estructurada, porque quizás tienen un solo día a la semana con mayor disponibilidad de tiempo, con más posibilidad de descansar, entonces lógicamente en ese día vamos a poner o el entrenamiento más largo o más específico. Y los días que tiene menos disponibilidad, que va a llegar por ahí no tan bien comido, no tan bien descansado, va a tener un entrenamiento más liviano y que no le demande tanto ni desde lo físico ni de lo mental. Entonces, sí es importante, pero por ahí con flexibilidad. Yo apuntaría a una planificación con posibilidad de flexibilizar.
Bien, perfecto. Oscar, esta la dejé para vos. Y se congeló. Ahí está. Me congelé. A ver. Nico, ¿me ves? ¿Me escucha? Sí, sí. Ahí está, te dejamos la pregunta ahí. Sí. Bien. Bueno, voy si quieres con la pregunta. Bueno, creo que Jorge insistía al principio en factores fundamentales del entrenamiento, que es el descanso. Y antes preguntabas también sobre el entrenamiento cruzado. Para mí, como el masaje deportivo, es para todo eso. Yo creo que lo fundamental para el entrenamiento, para cualquier entrenamiento, es el descanso. Y el masaje es parte de eso. Es decir, te ayuda bastante a recuperar. Porque ser también honestos, y me parece que cualquier programa de entrenamiento es siempre muy complicado de llevar adelante en sus aspectos ideales, ¿no? Debería tener sesiones muy específicas de flexibilidad, sesiones de terapia, de un montón de cosas. Y bueno, el ritmo que llevamos y la sociedad donde estamos, pues tampoco permite que uno se pueda y hacerlo con mucha frecuencia también, ¿no? Entonces, yo creo que el masaje es una de las piezas fundamentales. Yo te comentaba cuando nos conocimos, yo desde que recuerdo a partir de los 15 empecé a hacer masajes y cuando estuve entrenando muchísimo, pues hacía masajes una vez por semana, ¿no? Para recuperar las piernas. Cuando uno hace 100 kilómetros semanales, por ejemplo, pues o te dan masaje o probablemente en muy poquito tiempo vas a tener problemas. Entonces, para el masaje es fundamental. También hay que ver el tipo de masaje, ¿no? Porque como decíamos, no todo el mundo es igual. Yo creo del atletismo en general nos suele gustar un masaje un poco más duro, que las adherencias musculares, porque trabaja con bastantes cargas, ¿no? Y a lo mejor otras personas o de otros deportes no necesitan esa profundidad. Pero en mi caso y lo que yo he visto alrededor era así. Y volviendo a los alumnos, pues hay cosas que se pueden evitar, como hablamos antes con el entrenamiento cruzado, ¿no? A lo mejor el estímulo que uno necesita se puede transformar haciendo un masaje y eso evita una sobrecarga que quizás no puedas aguantar, y que si vas a hacer masaje una vez al mes, yo suelo recomendar hacerlo una semana, cada 2 meses, o sea, también en función de las posibilidades, ¿no? Pues ayuden un poco a soportar mejor el entrenamiento o a poder progresar un poquito más rápido también. Bien, bueno. Respecto de otras terapias similares al masaje, ¿has experimentado algo? Nico, no te Crioterapia, escuché bien. crioterapia, contrastes, electroterapia, ese tipo de Sí, cosas también. sí, los contrastes, por ejemplo, es una de las primeras cosas que yo les aconsejo a la gente que entrena conmigo. Creo que es algo fabuloso. Es decir, todo lo que sea activar la circulación sin generar carga, me parece que es un proceso de regenerativo genial. Con el hielo ya tengo mis reticencias porque creo que a veces puede servir más como para ocultar el dolor más que otra cosa y no resuelve tanto, ¿no? Porque además hay varios estudios sobre esto, ¿no? Pero creo que lo que es más útil y que se tiene más a mano
que puede ser, pues eso, la ducha y con agua fría o agua caliente, esos contrastes van de maravilla y mucha gente te lo cuenta después. Enseguida notaron mejoría o notaron que esa sobrecarga pues bajó en intensidad o directamente aflojó. Bueno, muy bien. Dice, hola, nutricionista Natalia Farroni. Hola, ¿hablaron algo con respecto a la alimentación? Llegué tarde. Es nutricionista, Natalia. Sí, sí, hoy tuvimos el gusto de conocerla y charlar un rato. Y ella nos comentó que estaba con ustedes, que son sus profes ahí, que sí, hablamos un poquito de nutrición pero hablamos bien, hablaron bien. Bueno, vamos a la próxima. Jorge, ¿cómo se motiva un runner para correr con regularidad? Bueno, ahí es un tema, volvemos siempre a la individualidad de cada persona. Cada persona tiene motivaciones distintas y lo loco de esto es que muchas veces el inicio de la actividad viene por caminos muy diferentes, pero con el tiempo se van agrupando en objetivos más comunes para poder correr con regularidad. Generalmente esto está dado en nuestro ámbito por una carrera, por un viaje, por un objetivo cuantificable. Los motivos por los que se empieza a correr son diversos, como te decía. Está los que lo hacen porque no aguantan el trabajo, porque no quieren estar más en su casa, porque están en un proceso de duelo. O sea, hay muchísimas variables. Ese es el puntapié inicial que te lleva a iniciar la actividad. Pero esa motivación inicial no es suficiente para a lo largo de los años seguir haciendo esto. Nuestro grupo tiene 8 años y tenemos muchos alumnos que nos acompañan hace 8 años. Oscar, desde que está acá en Comodoro y en Ratilli, también tiene alumnos que desde su primer día están junto a él. Entonces, lógicamente ahí aparece otro tipo de motivación y en la que la actividad de entrenamiento grupal es un factor fundamental, porque no es lo mismo tener un objetivo individual y alcanzarlo o motivarse día a día con ese objetivo individual que tener un objetivo individual, pero poder trabajar en equipo para alcanzar ese objetivo individual. Y en ese sentido, como te decía, alguna carrera, algún viaje, alguna salida, son esos faros, esas situaciones que llenan de energía y de ganas en grupo, en equipo, para poder salir ese día que está helando, ese día que llueve, ese día que nieva, ese día que te fue mal con todo, pero que aún así te pones las zapatillas, el rompeviento y salís. Así que bueno, es como todo, hay una parte interna que tiene que ver con la propia motivación, con la propia voluntad de decir, bueno, a ver, yo quiero hacer esto y voy a hacerlo. Y bueno, y también con darse cuenta a lo largo de los años que siempre una situación gris, un día feo o demás, es diferente cuando se ve a través de la ventana que cuando estás ahí. Y quienes corren y han hecho deporte saben lo gratificante que es terminar un entrenamiento y muchas veces eso también es lo que motiva a que uno vuelva a hacer esta actividad. Y no me gusta usar la palabra adicción, pero de alguna forma que seamos buscadores de ese placer que nos produce el correr por el placer en sí mismo. O sea, quizás hay un objetivo, pero hoy yo salgo a correr porque realmente disfruto el aire en la cara, disfruto estar en contacto con la naturaleza, sentir el olor de la tierra, estar en un cerro solo. O sea, son un montón de cosas que motivan a que uno día a día elija esto, pero bueno, a veces en un inicio lo que son las competencias o las carreras o los viajes son disparadores comunes en el grupo de personas que entrenamos.
Bueno, muchas gracias por la respuesta, muy, muy buena. Oscar, si querés agregar algo más a eso, lo pegamos a esta preguntita que te vamos a hacer ahora, de algo que habló también antes Jorge, que era la técnica. Me quedo así como no saber, es que como cuando te hablan en otro idioma y no entiendes. Técnica de carrera. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, sí. ¿Se escucha? Bien. ¿Qué importancia tiene adquirir la técnica de carrera correcta? Bueno, es un tema controvertido. Toda disciplina deportiva tiene un ideal hacia donde caminar y bueno, en el caso del atletismo está bastante estudiado. Yo creo que nos tenemos que poner de ese lugar de la ciencia como físicos y de lo que nos ofrece. Hay un determinado tipo de técnica que nos ofrece mayor eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que gastas menos si lo puedes soportar. Entonces, irse hacia ese modelo creo que puede ser una buena opción, pero también hay que ver las características individuales. Hay personas que por su peso hay cierta manera de apoyar que le va a resultar mucho más lesivo que otra y aunque hacia una técnica de carrera muy de experiencia, lo que yo puedo, hay que mejorar siempre la elasticidad y la actividad del pie. Si tu técnica es un poquito más hacia el taloneo, hacia la media planta, o si tu pisada es un poquito más hacia la parte del antepié. Pero si mis pies, que es el punto de contacto, son firmes, voy a tener posibilidades. Desgraciadamente, no se enseña a correr en la educación física, o por lo menos mayoritariamente no se ha hecho. Simplemente se prioriza siempre la capacidad de hacer algo, no la calidad de cómo se hace. Entonces, cuando te encuentras con personas adultas, con estos ritmos de vida normales, en las que a veces no han hecho actividad nunca y tienen un patrón de movimiento determinado, darle ese patrón de movimiento es muy costoso. Es muy costoso en el tiempo y quizás le lleve a pasar por unos procesos también de lesión que no son deseables. Entonces hay que ir con mucha cautela, mejorando esas estructuras de muy a poquito para que le sean eficientes a esa persona. Porque si no lo son, nosotros lo que queremos es que esté mucho tiempo pudiendo hacer la actividad, ¿no? Pues desde una óptica de salud. Si ese cambio estructural va a ser tan grande que le va a impedir disfrutar de la actividad, pues tampoco hay que obsesionarse con eso. Yo soy bastante obsesivo en cualquier caso con los gestos y la técnica y creo que lo trabajo a diario por esto que te digo de la mejora de los pies, que es algo que he podido comprobar y estudiar y estoy convencido de que un pie fuerte y elástico, independientemente de la forma de pisar, va a hacer que la mecánica de lesiones sea mucho menor. Entonces, es importante, hay otras cosas más fáciles de... Se fue. Se fue, lo censuraron a Oscar. Bueno, más o menos lo que le iba a decir ahí con respecto a lo que estábamos hablando es que, ahí está volviendo, pero ha sido común a varias charlas el tema de la educación física. Justamente cuando hablamos educación física, hablamos de actividad física en realidad. Hola Oscar, ahora seguimos. Hablábamos con Marco de Sousa que hizo la charla de actividad física y hablamos de educación física, ¿no? En los niños, en la escuela, en la no escuela,
y a veces la carencia de habilidad por falta de educación física, justamente. Hay gente que se larga a hacer actividad física de muy grande y se nota esa falta de educación física. No es nada del otro mundo, sino que quizá por razones de X de la vida no ha tenido una vida deportiva o de actividad física y se ha dedicado a otras cosas y no la tiene. Entonces, hoy pasa mucho con gente muy grande que está haciendo actividades como el running, después de muchísimo tiempo de no hacerlo, y bueno, el músculo tiene memoria, la estructura tiene memoria, pero a veces hay que hacerle acordar de más. Oscar, si quisieras cerrar lo que venías diciendo, que estaba muy interesante. Sí, decía que iba un poco en la línea de lo que está diciendo de la educación física. Me parece que uno de los ejemplos que uno cuando charla con una persona que le viene de primera que suelo poner es la natación, ¿no? O sea, generalmente me parece que muy poquita gente se va a atrever a nadar 3 kilómetros si no sabe nadar. Entonces, a correr, la gente sí se lanza a correr sin saber correr, porque ni siquiera se pregunta si sabe o no. Entonces, hay que tener unas prudencias en eso, por ver cómo están sus pies, cómo se desplaza, cómo levanta la rodilla, ciertas movimientos ideales que si bien digo, hay una técnica hacia donde debemos orientarnos, pero quizás ese modelo con la individualización de cada persona nos lleve a un modelo, a un estilo personal que sea eficiente y eficaz, que al fin y al cabo es eso, es decir, que puedas construir lo que quieres hacer, pero que te sirva a largo plazo y que no sea lesivo. Entonces, yo te hablaba por eso tanto del pie, que creo que es el punto clave, junto con la zona media, es decir, los dos extremos donde se anclan las palancas. Si esos dos extremos están estables, bueno, pues seguramente, aunque no seas el mejor técnicamente, vas a tener menos problemas. Muy bien, súper completa la respuesta. Jorge, ¿cómo se prepara una carrera? Así, a grosso modo, ¿qué es lo que tiene en cuenta un preparador, sí, un profe de running, perdón, un preparador de running, coordinador, no sé cómo lo llaman ustedes, profe, me imagino, son profes, pero capitán vi por ahí, porque anduve sondeando un poco en LinkedIn ahí, capitán de un equipo de running, ¿es así? Sí, por ahí se usan diferentes términos. Nosotros, como somos profe de educación física, profe viene de 10. Bueno, ¿cómo se prepara? Bueno, por ahí voy a arrancar un poco complementando lo que estaba comentando recién Oscar. El tema de la técnica de carrera, hay una parte que es fundamental, que nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo en estos días de cuarentena que estuvimos entrenando en casa, se estimuló muchísimo, que es el tema de la fuerza. El tener músculos fuertes y sobre todo los músculos estabilizadores de la pisada fuerte permiten también que esa técnica sea mejor, que tenga una pisada estable. Y pensemos que el deporte que elegimos, el running, es una actividad física de repetición. Entonces nosotros en un trote de 10 kilómetros estamos repitiendo el mismo gesto unas 10.000 veces, o sea, 5.000 veces con cada pie estamos apoyando. Entonces imagínense que una técnica deficiente en la que mi rodilla se va para adentro o se va para afuera, en la que mi tobillo no es estable, va a repercutir tarde o temprano, dependiendo de la estructura de la persona, porque hay personas que pueden aguantar un poquito más y otras un poquito menos, pero tarde o temprano una técnica deficiente y, como decía Oscar, sin atarnos al estereotipo del atleta de alto rendimiento, sino una técnica eficiente o deficiente para esa persona puede acarrear consecuencias negativas. ¿Cómo se prepara una carrera? Bueno, es una pregunta muy amplia. Habría que ver, primero definir qué tipo de carrera vamos a preparar. O sea, no es lo mismo preparar una carrera de 1.500 que de 5.000, de 10.000 o 42 kilómetros. En ese sentido, yo creo que
desde el inicio tenemos que plantearnos un objetivo que sea acorde en el nivel que estamos y que no ponga en riesgo nuestra salud, la propia preparación. Muchas veces es estadístico eso. En carreras de ultradistancia o de 42 kilómetros para arriba, hay un gran porcentaje de personas que se lesionan antes de llegar al evento. Entonces, ¿cómo se prepara una carrera? Yo lo primero que diría es eligiendo un objetivo acorde a nuestros intereses y motivaciones, pero también al punto en el que estamos en ese momento. En ese sentido, con Oscar y con nuestro equipo vamos guiando a las personas para que en su primer año lleguen a, obviamente, entendiendo la individualidad de cada uno, pero que rondemos en distancias que oscilen entre los 5 kilómetros para una carrera. En el segundo año, 5 o 10 kilómetros. Eventualmente, si tiene un historial deportivo, venía haciendo otra cosa, en el tercer año podríamos estar hablando de 21 kilómetros y recién en un cuarto, quinto año pensar en distancias más grandes. Yo les doy como ejemplo en toda mi carrera deportiva y aún haciendo años de entrenamientos semanales de 160 kilómetros por semana, yo corrí 3 maratones. He corrido 7 u 8, 21 kilómetros. ¿Se entiende? Hoy tenemos como una vorágine por ir por la cantidad. Corrí 5, quiero 10, quiero 21, quiero 42, quiero 50, 80, 160, como si fuera algo prácticamente una carrera contra la distancia. Y en ese sentido, por ahí se pierden un montón de consideraciones que son fundamentales tener en cuenta. Entonces, ¿cómo preparo la carrera? Eligiendo un objetivo acorde, teniendo en cuenta mis posibilidades reales. O sea, realmente, ¿cuántos días voy a poder dedicar al entrenamiento? ¿Qué tiempo voy a dedicar al entrenamiento? ¿Cómo me voy a poder recuperar? ¿Voy a poder hacerme masajes? ¿Voy a poder tener el apoyo de un nutricionista? Entonces, todas esas preguntas tienen que estar englobadas en esa decisión que tomo en la elección del objetivo. Y después, bueno, en cuanto a los objetivos, ahí depende ya el historial que tenga yo. Porque no es lo mismo si yo vengo corriendo hace 8 años y me planteo correr dentro de 6 meses un maratón, porque yo ya tengo una base de un montón de años y quizás puedo empezar a hacer una preparación que me vaya llevando de lo general a lo específico en cierta cantidad de meses, que si corro hace un año y me estoy planteando hacer una carrera determinada. Entonces, en esa estructura, obviamente se van armando, como me preguntabas antes, el tema de la planificación, se van armando ciclos de entrenamiento en los que diferentes capacidades o diferentes estímulos van a tener diferente importancia en cada una de estas etapas. Pero a nivel general, yo te diría que a lo largo de todos estos años y quizás por haber pagado en carne propia el déficit de alguna de esas consideraciones, yo te diría que tiene que haber una planificación en el entrenamiento de fuerza para irlo compatibilizando con el entrenamiento de lo que es la parte de acumulación, que para que la gente lo entienda serían los trotes, los fondos, y después entrenamientos más específicos acorde al objetivo que se va a buscar. En líneas generales, buscando la eficiencia en el desplazamiento en ritmos cercanos a los que nos vamos a desplazar en carrera. ¿Entiendes? Bien, clarísimo, clarísimo. Yo por lo menos lo entendí muy bien. Es muy amplio igual, por ahí es una pregunta que daría para que todo un programa vayamos agregando cosas. Pero bueno, seguro Oscar tiene algo para agregar, porque cuando uno habla ya se me van ocurriendo cosas que no dije. Así que bueno, Oscar, si querés agregar, metele nomás. Bueno, creo que está bastante claro, pero experiencia, tipo de carrera, son factores fundamentales. Sí, se me ocurre por tener volviendo a la ciencia, hay algunos estudios que indican que preparar carreras con 2 días a la semana es muchísimo más lesivo que prepararlas con 3. Es decir, hay una lógica también en el entrenamiento en cuanto a los estímulos de carga y descarga que nos van a ayudar más que si yo voy, y eso quizá Natalia con respecto al metabolismo
y la nutrición también lo va a poder mostrar o lo podría contar, pero si yo dejo demasiado tiempo entre estímulos, el organismo reacciona casi de la misma forma, con lo cual tiendo hasta a quedarme estancado o incluso a ir para atrás. Entonces, más de 2 días, o sea, menos de 3 días, la carrera va a suponer un día de entrenamiento en realidad. Entonces, yo le añadiría eso como un marco general, ¿no? Con 2 días a la semana, pocas carreras puedes preparar con ansia. Y por decirlo de alguna manera, o sea, con un objetivo de mejora muy exigente. También es cierto, y hay algo que recalcaba Jorge, que yo también recalcaría, y es que se le da muy poca importancia a las distancias cortas. Como decía él, hay una especie de consumo y carrera por aumentar la distancia, como si aumentar la distancia le hiciera a uno ser mejor. Cuando en realidad, si uno se pone, el que es más rápido en la distancia que sea, es mejor, si es que te quieres poner en esos términos, ¿no? Entonces, y esa experiencia la hemos tenido estos 2 últimos años, por ejemplo, que desde la pista se hacen en varios torneos, pero en los 2 últimos años se corrieron carreras de 1000 metros. Ha habido personas que son runners, que nunca habían hecho una carrera de ese tipo y que se dieron cuenta que correr 1000 metros es muy difícil. Es muy difícil correr 1000 metros bien, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, las pruebas de consumo masivo, como las de calle, no se corren 1000 metros, sino que siempre de 5 para arriba. Pero nosotros priorizamos ese mensaje de poder correr sin prisa, ¿no? Es decir, paulatinamente el mensaje que damos es, pues, como decía Jorge, por supuesto individualizando, porque hay personas que deportivamente pueden tener mucha experiencia y no lo vas a tampoco a detener en algunas cuestiones. Pero me parece que el ser un poco paciente es una cualidad que todo corredor debe tener, porque si no, ¿a dónde llegamos, no? Es cierto, y esto ya cierro con esto, te lo comentaba el otro día, en la actualidad desde que yo llegué, recuerdo cuando fuimos a Patagonia Run, fuimos con Jorge en el 2000 y ahí lanzamos con el trail. La distancia más larga en esa carrera eran 100 kilómetros. En 7 años, o 6 años, mejor dicho, este año, Patagonia Run eran la distancia más larga 160 kilómetros. Un 60% más de inflación de carrera. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de distancias intermedias en las que la gente va a valorar que no es para tanto. Es decir, para las personas perciben que los mejores corren 160. Los demás corremos el resto. Entonces, hay personas que corren 80 o que quieren correr 80 kilómetros que les parece como que, bueno, voy a salir a comprar el pan y preparo 80 kilómetros, ¿no? Imagínate 80 kilómetros con determinados desniveles, puedes estar perfectamente 22 horas o 25 horas desplazándote por la montaña y a veces con muy poca experiencia los que pretenden hacerlo o que los que la... Entonces, bueno, ¿cómo preparamos esa carrera? Pues con estas evidencias y tratando de meter paciencia a la gente para que sean lo antes posible. O sea, que primero posible ya aumentar la cantidad de ella, ¿no? Ese es el mensaje. Bueno, la última parte se cortó un poquito, ahora no sé se si te ve. Lo último. Lo último se escuchó medio cortito, pero se entendió. Nada, decía que el mensaje era eso, ¿no? Que se hagan veloces primero y después ya serán resistentes, porque eso hay mucho más tiempo. Ya hay tiempo de hacer carreras más largas, que mejoren primero su capacidad para correr un poco rápido en distancias menores. Algo que me salía a mí por matemática, digamos, por razonamiento matemático, que no debe tener nada que ver con el runner, pero no, pero por razonamiento propio, cuando charlaba algunas veces en gabinete, hay algo que se suele decir que la maratón, los 42 kilómetros, la carrera empieza después de los 21. Entonces, qué importante es haber hecho primero varios 21 para poder largarse a correr 42. Yo lo interpreto así, que no entiendo nada, pero creo que lo saco por razonamiento
simple de que hay que tener como una experiencia en 21 kilómetros para ponerse a pensar que la carrera de 42 empieza después de los primeros 21. No entendería que alguien se largara a correr 42, aunque entrene muchísimo para hacerlo. La experiencia igual es la que vale, en el desgaste, me imagino, y en muchas charlas que he tenido con gente que corre este tipo de distancias y muchas más también. Tengo varios que corren ultra y eso, que bueno, ahora cuando hablemos del trail, me decís después que es la altimetría y que es un ultra. Le vamos a preguntar a Oscar si puede, porque si no se le corta, y si no, Jorge después también nos da alguna opinión de eso. Altimetría. Bueno, Primero, ¿qué es un trail? El trail, sí. Un trail. El trail es una disciplina que lleva poquitos años comparado con otras, o sea, surge paralelamente y es un tipo de evento que combina la caminata y la carrera, porque por definición también hay carreras de montaña. Las carreras de montaña tienen una distancia determinada y no deben tener más de... Hay unos límites en la altimetría. ¿Vale? Normalmente el campeonato mundial de carreras de montaña oscilaba alrededor de los 12 o 14 kilómetros y la altimetría, si no recuerdo, superaba los 200 o 300 metros de nivel positivo. El trail es un paso más allá de eso, es decir, son carreras más largas que se desarrollan en circuitos de montaña con altimetrías más exigentes y que son muy variables, ¿no? Entonces, entraña algunas diferencias importantes con el running, porque normalmente van a ser lugares en donde tenemos que tomar muchísimas más decisiones y tenemos que estar un poquito más preparados en las cuestiones perceptivas. Me explico. Como decía Jorge antes, correr es repetir un gesto 1000 veces, las que sean necesario. En el maratón de Buenos Aires, en la media maratón, yo tengo que ir con un pie delante del otro y poco más que revisar que no se me cruce nadie. Ya está. En la montaña voy a tener raíces, voy a tener piedras, voy a tener que estar pendiente de qué tengo que comer, voy a tener que estar pendiente de la temperatura, en los cambios de la altura, porque sabemos también que a partir de 1500 metros de altitud el consumo máximo de oxígeno es muchísimo mayor. Hay muchísimas más variables sobre las que estar pendiente, pero también, y esto lo favorece, es mucho más atractivo para la gente común, me parece. Ir a la montaña, la naturaleza, los paisajes, la camaradería que se genera en esas carreras, la posibilidad de compartir la carrera, porque el nivel de exigencia beta-oxidativo, por llamarlo aeróbico, pero el nivel de exigencia no es tan alto, le permite a uno charlar mucho más tiempo que una carrera de una media maratón en general, ¿no? Donde la gente va a buscar un tiempo determinado. Entonces, el trail entraña distancias de montaña, en terreno montañoso, y se puede dividir también en dos partes, que va hasta el maratón de montaña y luego los ultras, como ibas a contar a otra, que es a partir de maratón, que son distancias muchísimo más largas, como comentábamos antes. Entonces, para mí la diferencia grande es esa, la cantidad de estímulos sobre los que tienes que trabajar, porque hay subidas, hay bajadas y hay todo lo que te puedes imaginar, los desafíos que conlleva en cuanto a tener control sobre la alimentación, y el tiempo normalmente es muchísimo más largo en el desempeño. No es lo mismo correr 10 kilómetros con desnivel que sin ello. A veces te puede doblar hasta el tiempo de ejecución. No sé, una persona que pueda correr 50 minutos, 10 kilómetros, en una carrera con 400 o 500 metros de nivel positivo puede tardar perfectamente 1 hora 40 en hacerlo, y es la misma distancia. Entonces es importante mirar eso. Las diferencias son notables. También favorece, para mi gusto, que el terreno, el impacto es un poquito menor en aquellos lugares donde no hay bajadas muy grandes, sino bueno, uno corre por camino mucho tiempo o camina,
y entonces eso también limita el impacto sobre el organismo. O sea, se puede equilibrar de algún modo a la hora de pensar en distancias un poquito más largas que en el asfalto. La experiencia, y yo creo que lo hemos visto todos, que hay personas que pueden hacer 10 kilómetros de trail, a lo mejor kilómetros de asfalto por la capacidad que tiene el asfalto de lesionar o de impacto muchísimo más fuerte, si bien lo otro lo puedes hacer con más calma, ¿no? Bien. Jorge, ¿querías agregar algo? No, estuvo muy bien definido por ahí en referencia a esto de los impactos. Tener en cuenta que, por ejemplo, la carrera en asfalto, sobre todo si es un circuito llano, a lo largo de todos los kilómetros vas recargando la misma musculatura. El trail lo que te permite es tanto las subidas como las bajadas, como los distintos planos que puede tener la ladera de un cerro, es ir cambiando justamente eso, es lo que comentaba Oscar. Entonces, no estoy cargando siempre gemelos sóleo-isquiotibiales. A veces implico el cuádriceps, implico de otra forma los abdominales, los aductores, porque hago cambios de direcciones, piso y voy hacia el costado. Entonces, eso también hace que para mucha gente lo haga muy entretenido, porque es una demanda constante de estar atento a la curva, a la raíz, al charco, al barro, a la subida, a la bajada, a la piedra, al filo. Entonces, eso combinado con paisajes que son majestuosos, porque tenemos lagos, bosque, verde, nieve, hace que resulte muy entretenido y que muchos de nuestros alumnos elijan esos destinos o ese tipo de carreras. Pero bueno, es también súper compatible, también eso es bueno aclararlo. No quiere decir que porque alguien en algún momento prepare un ultra, no pueda ir en alguna parte del año a la pista o hacer una prueba de calle, porque a veces se termina como generando esa dicotomía. Ah, no, vos sos corredor de calle o vos sos corredor de cerro, cuando es completamente compatible y justamente en una planificación anual también está bueno ir variando y en determinadas épocas del año volcarse más a los cerros, en otras ir más a lo llano, cuando el clima lo permite hacer trabajos intensos y por ahí bajar de distancia, preparar un 1000, un 1500, un 3000, ir jugando con eso también ayuda, como preguntaban antes, a mantener la motivación, la diversificación del entrenamiento y poder a lo largo de los años no generar un aburrimiento, sino por el contrario, tener siempre un nuevo desafío, un nuevo aprendizaje y teniendo en cuenta que independientemente de la edad a la que se empieza a hacer un deporte, siempre se aprende, siempre hay algo para aprender y no porque yo tenga 40 o 45 años ya estoy viejo para estimular la velocidad o distancias más cortas. Bueno, muy bien. A ver, vamos a una pregunta que la voy a hacer a vos, Jorge, que estás con más en claro con el tema de cantidad por tu puesto, sí, por el lugar que ocupás, digamos, en la dirección de deporte, en la Secretaría de Deporte o Dirección de Deportes, no sé cómo es, de Radatili, y por ahí vas a tener unos números más, pero con Oscar ya estuve hablando antes y después nos va a dar su opinión. ¿En qué proporción se presenta poblacionalmente más el running? Jóvenes, adultos, niños, varones, mujeres, adultos mayores, ¿qué es lo que más se ve en los grupos de running? No, yo te hablo de Radatili y Comodoro, pero eso vamos a poder compartir con Oscar. En general son personas que van de 30 a 55 años. Ese es el gran grupo. Obviamente yo tengo alumnos que son adolescentes y hay personas que por ahí tienen 60, pero el gran grupo de personas está abarcando, yo te diría, entre los 30 y los 55 años. Y es una opción, no solo el running, también el ciclismo, o sea, es una opción a lo que era el entrenamiento bajo techo dentro de un gimnasio que hoy por hoy ha elegido la población adulta para desarrollar, con este fuerte componente de la interacción social y de la interacción con el medio ambiente. Tengamos en cuenta que hoy los sistemas laborales generan mucha ansiedad, mucho estrés
y justamente este tipo de actividades encuentra una aceptación muy grande justamente en esa masa laboral que está estresada, cansada y que necesita esa interacción con sus pares y con el medio ambiente para sumar salud a su vida. Bien, es algo que han mencionado muy efusivamente, que es el factor social, del cual a los inicios por lo menos en mis inicios de empezar, de relacionarme más con deportistas del atletismo, y de gente que se lanzaba a hacer la actividad del running u otra actividad, y veía y me decía como que los runners, cuando empezaba a conocer a los runners, voy a decir, yo que estoy fuera, voy a hablar, decían, todos son como un tribu, ¿no? Como que son una cosa, como un grupo que hasta se defiende y se cuida he visto muchísimo, que es algo muy bueno, que se motivan muchísimo entre ellos, se preocupan por el compañero de runner, saben cuándo cumplen años, saben cuándo se van de viaje, saben cuándo egresó cuando terminó el trabajo y se jubiló, y saben cuándo. Este hace un lazo en lo personal muy fuerte que tienen los runners, que quizás al principio era como que eran muy obsesivo, pero después se vio como más en esta época, que ahora nos hemos acercado tanto a los lazos más cercanos, que se nota la falta que le hace ir a ver a sus compañeros, salir juntos, o les hacía, ahora ya creo que ya nos estamos empezando a mover un poquito más, pero yo venía, hay una relación muy, muy linda de personas de todas las edades. Yo conozco gente, tengo pacientes o consultantes de edades muy avanzadas que me quieren llevar a correr. Me dicen, andá y vas a ver lo que es, te llenas de amigos, te llenas de personas que te conectan a otras personas, tenés profes buenos, viajamos, tenemos cosas, andá con tu familia, andá. Eso es una cosa, hoy con lo valioso que es la relación humana, eso es un tesoro para cualquier otro deporte que después por competencia empieza a perder ese tipo de cosas, ¿no? Para Oscar, si quieren, para así no nos pisamos. Sí, creo que la dimensión social es fundamental y aparte, o sea, en esa línea el running tiene una característica que estabas describiendo un poco que es curiosa, ¿no? Porque es un deporte o una actividad individual, pero donde lo grupal es un pilar imprescindible. O sea, se genera una empatía y una relación grupal de identificación con el grupo muy grande, muy por encima de la ambición personal. O sea, hay algo de eso que se genera. Entonces, bueno, es muy potente como espacio de desarrollo personal de muchas cosas. Hablábamos antes y esto va un poco en la línea de la cantidad de población, que es un espacio que creo que han ocupado muchísimas mujeres, por ejemplo, ¿no? Un espacio en el que probablemente en otros momentos de la historia no había cabida y ahí tenemos un ejemplo grande con nuestra propia compañera Valeria, donde era una loca cuando empezó a correr y ahora pues hay muchísima gente que ha seguido su ejemplo, muchísimas mujeres, ¿no? Entonces creo que hay parte de la población femenina que ha encontrado un lugar donde tener su grupo de referencia que quizás en el factor, o sea, en el grupo masculino es más frecuente, ¿no? Porque tenías tu grupo de amigos y salías a jugar a la pelota o al pádel o no sé qué, y creo que entre las mujeres se ha conseguido también tener acceso a ese espacio por distintos motivos que también podríamos charlar. Pero creo que es importante que lo están ocupando y que sirve de apoyo para un montón de cosas que quizás en otros momentos no les sería posible, ¿no? En cuanto a amistades o referencias o puntos de vista muy distintos. Entonces, sí, se generan estas dinámicas muy potentes socialmente que ayudan al desarrollo personal y al cuidado mutuo. Bueno, muy bien, muy
muy claro, muy real. La verdad es lo que se ve, por lo menos, de afuera, con la gente, con toda esta gente, ¿no? Jorge. No te escuché la pregunta, ¿era si agregaba algo más? Sí, Sí, no, bien como decía Oscar, realmente se generan lazos muy fuertes. Bueno, aquellos que formen parte de un grupo lo saben que en una carrera se espera que llegue al último y el que va llegando va a la llegada a esperar al compañero. Los objetivos logrados del resto de los integrantes del equipo son un logro de todos. Todos nos ponemos contentos por el objetivo cumplido, porque todos lleguemos bien, porque podamos hacer ese viaje juntos. O sea, se genera una relación de amistad y si no de camaradería. Y hay algo que nos une, termina siendo esa pasión. Y como te decía hace un rato, la persona que a lo largo del tiempo encontró en esta actividad ese placer, esa sensación tan linda que te da, te crea como una unión con aquellos que también lo descubrieron. Es como decir, bueno, encontramos un tesoro, yo tengo este tesoro, lo descubrí y vos también lo descubriste y todos los que descubrimos ese tesoro es como que estamos hablando en un mismo idioma. Por eso a veces resulta raro cuando alguien de afuera los ve, nos ve quizás como unos locos, pero bueno, justamente es porque encontramos algo que nos llena de vida, de energía, de alegría. Es un momento para nosotros. Como bien decía Oscar, realmente es impresionante en estos 20 años cómo se ha incorporado la mujer al mundo del running. Hace 20 años las carreras en Comodoro, para los que no lo saben, eran carreras que rondaban los 50, 60 participantes o menos, de los cuales 2, 3 o 4 como muchos serían mujeres, donde había emblemáticas, una de ellas Sandra Ulfano, que hoy sigue corriendo en el grupo. Y hoy si bien todavía sigue habiendo un poquito menos, pero ya está muy equiparado y eso es algo muy positivo. Ha traído una renovación hermosa al running, esa compatibilidad de varones y de mujeres en torno a esto. Y bueno, en nuestro caso siempre desde un inicio dándole un tinte familiar, o sea, tratando de que la familia forme parte de esto. Quizás no corriendo, pero sí siendo parte del objetivo y de los sueños del integrante de su familia que está practicando esta actividad. bueno. Tradición, Ale, dice muy buena explicación, los dos profes, excelencia como siempre. Nos saludamos y le Es agradecemos. Muchas gracias, Ale. una alumna nueva, Ale, de esta cuarentena. Mauro, Jorge Mauro Falso, también, otro amigo, osteópata. excelente profesional, osteópata, excelente profesional, amigo de la casa. Bueno, ahí tradicionales, lo saluda Mauro. Bueno, por último, ya para ir cerrando, porque la verdad que nos hemos estrujado, le hemos sacado toda la información que podíamos. Mañana tienen que haber por lo menos 50, 60 personas más en los grupos, ¿no? Mínimo. Gente motivada. No se puede ahora, no se puede. No tanto, no. Podemos empezar y después vemos cómo hacemos. Claro. Quería que me hablen un poco de Amanus Running, ¿sí? En general, cómo están, de verdad, cómo están haciendo las cosas. Vi que los dos están haciendo videos, Oscar con un canal y con las clases y demás, donde se lo puede ver ahí con la preparación. Jorge, te vi con algunos tips también ahí para que el estar encerrado no nos deje, no nos haga estar quietos y demás. Cuéntenme un poquito más de eso, la gente seguramente va a ir saludándonos y ya vamos cerrando la charla. Los liberamos. Aquel que quiera comenzar, no sé, Jorge. Bueno, arranco yo. Yo creo que esta situación a todos, porque es a todos, nos llevó a realmente repensar lo que es nuestra actividad, sobre todo en estos 2 meses. Quizás hacer cosas que nunca habíamos hecho. Yo siempre fui un ferviente defensor del entrenamiento
cara a cara, a mí me gusta ver a la persona, estar cerca, mirarle los ojos, mirarle cómo se mueve. Y bueno, me encontré dando una clase a través de una red social. Pero bueno, yo creo que lo positivo de esto es que nos hizo estudiar, nos hizo aprender más cosas, tener más recursos. Seguramente trabajamos mucho más porque para aquellos que nos están viendo es realmente muy demandante tener que generar una clase y sobre todo Oscar y Vale que hacían muchos vivos. Yo por ahí, por un tema de conectividad, las filmaba y luego las subía. Pero bueno, ha sido realmente un desafío muy grande y el desafío continúa, porque hoy de a poquito estamos volviendo, pero en grupos reducidos, entonces también tenemos que buscar la dinámica para poder cumplir con todos los protocolos y reglamentaciones que se sugieren. En ese sentido, en nuestro grupo hemos hecho un fuerte hincapié en respetar justamente todas las normas y todas las reglas para realmente ayudar a que esta situación la podamos sobrellevar de la mejor manera. Desde un inicio, nosotros, antes que se declarara la cuarentena, nosotros ya habíamos cancelado las clases presenciales, hicimos nuestras clases totalmente abiertas, no eran limitadas a los alumnos de nuestro grupo, eran clases abiertas. Bueno, Oscar te puede decir que tenía sus amigos y seguidores de distintas partes del mundo. Así que, bueno, creo que en ese sentido iniciamos nuestro 8º año de running con muchos cambios. Algunos quizás van a quedar por un tiempo, porque tanto Oscar como Vale van a seguir haciendo algunas clases online. Y bueno, esperando que nuestros aportes hayan sido realmente de utilidad para todas las personas que nos siguieron. Estamos en una situación, como te lo he dicho varias veces, en los que la salud mental y psicológica de muchas personas está en una situación crítica. Y en ese sentido, la actividad física, el deporte, la recreación, el esparcimiento son fundamentales para poder contrarrestar ese estrés, esa ansiedad que se genera y bueno, desde nuestro lugar poder hacer nuestro aporte para que la población en general esté un poquito mejor. A nosotros nos toca este ámbito de influencia, Radatili, Comodoro, pero bueno, la magia de las redes sociales hace que por ahí podamos llegar a otras latitudes y bueno, contentos por eso. Y bueno, ahora estamos iniciando esta nueva etapa con lo que son las clases presenciales. A mí me tocó ayer hacer mi primer clase y realmente la gente estaba feliz de poder volver a juntarse, obviamente manteniendo el distanciamiento y las medidas básicas, pero no deja de ser un paso muy positivo y muy importante para nosotros. Así que bueno, lo dejo a Oscar para que haga el cierre. Gracias a vos por esta convocatoria. Si no hay otra pregunta, bueno, ya me despido. Y bueno, a disposición de lo que necesiten. Nos pueden contactar por nuestras redes, en nuestras redes o personales o también de nuestro running, como Amanus Running Club. Así que gracias por todo y estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, Jorge. Oscar. Bueno, me extrañan ahí. Añadir un poco más a lo que ha dicho Jorge. Creo que la respuesta ante esta situación, bueno, creo que fue rápida y considerando las características de las que contábamos con el running, ¿no? El tema social y de grupo, creo que a mí me hizo pensar que enseguida teníamos que ponernos en campaña en red para que las personas no se quedaran un poco impactadas o aisladas, ¿no? De repente un 14, creo que fue el 14 o el 15 de marzo, mitad de mes. El 14 fue el último entrenamiento en persona que hicimos en Infernillo, me acuerdo, un sábado, y de repente el lunes ya no se podía entrenar, ¿no? Entonces el impacto era muy grande. Y enseguida nos ocurrió esto y a mí me pareció que hacer clases en vivo mantenía ese vínculo comunitario del que estábamos hablando
y comentamos con Jorge hacerlo abierto también como para aportar esa profesionalidad que podemos tener o esos conocimientos al resto de la comunidad que se iba a encontrar en una situación parecida, y nos parecía que podía amortiguar el impacto de esta situación nueva. Entonces, creo que eso, como decía, nos ha hecho reinventarnos un poco, también cansarnos un poco. En mi caso es así, la intensidad de la energía puesta ha sido muy grande, pero creo que la respuesta ha sido fabulosa. El agradecimiento y el cariño que recibimos están por todos lados. Creo que ha servido bastante a la gente para llegar a este punto en el que ya podemos salir a correr y donde estamos empujando hacia eso, ¿no? Entonces, creo que desde el grupo nuestro, a Manu Running Club, fuimos de los primeros en hacerlo, y el agradecimiento, como te digo, y el seguimiento de amigos y de las personas del grupo ha sido para mí impactante y más allá de lo que hubiese esperado. Con lo cual, creo que es para estar agradecidos por lo que hemos podido hacer. Así que nada, y poco más. Agradecerte a ti, Nico, con esta convocatoria, porque creo que has estado haciendo un poco lo mismo también, sosteniendo un poco a las personas que os conocen, a los grupos, a los deportistas, y estos espacios hacen muy bien porque compartimos entre los que vivimos con pasión la actividad física, pues distintas emociones y distintas experiencias que nos ayudan a todos y a todas. Así que gracias, Nico. Bueno, gracias a ustedes, la verdad, de parte de Óptima, decirle que cuentan con nosotros para para todo, cualquier cosa que necesiten, el espacio, las redes. Le decimos a la gente que los busque y que se contacte con ustedes, sus redes sociales, ¿sí? Si no, a través de las nuestras, no hay problema. Agradecerle, la verdad, como me inició la charla, decirles, sé que son dos personas de un gran calibre como ser humano, y por eso están a la cabeza de este grupo, ¿sí? Que ha crecido y que se mantiene en tanto tiempo. Agradecerles en nombre seguramente de toda su gente y del resto, este esfuerzo que han hecho por mantenerse en un ecosistema que por ahí no es el que nos tiene, en el que estamos acostumbrados, pero el hecho de generar una compañía con nuestra gente y mantener la pertenencia hace que cualquier situación la podamos sobrellevar. Les agradezco muchísimo, la verdad, una charla que se extendió bastante, pero que ha sido muy rica, muy entretenida, y nada, muy contento, la verdad, les agradezco, y estamos en contacto para cualquier cosa, ¿sí? A toda la gente de Amamus, las puertas abiertas de Óptima en Comodoro, ¿sí? De Oscar San Juan, que es uno de los que nos visita. Así que les mando un abrazo muy grande a toda su gente, de parte de la nuestra y mía personalmente. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos, muchísimas gracias.